Estamos conversando con la doctora Tami Beltré, nuestra neurogastroenteróloga, y hablamos sobre infecciones por Helicobacter pylori. Si usted tiene dudas, pues comuníquese con nosotros, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Recordarles que la doctora Tami Beltré tiene su consulta privada en Corazones Unidos. Allí la pueden encontrar en la Torre Profesional en la suite 301. También está en el Centro Médico Real, en el consultorio 305 y en el Instituto Cardiovascular del Este. Ahí tiene usted todas las opciones, la que sea más conveniente para usted, pues allí puede comunicarse para que haga su cita con la doctora Beltré. El tema de la recurrencia de este tipo de infecciones en el paciente que ya ha sido tratado, que se reporta que ya está curado y de repente vuelve con los síntomas y cuando se realiza el diagnóstico nueva vez está la bacteria. ¿Por qué ocurre y qué medidas tomar para que esto no pase? Tratar de mejorar las medidas higiénico-dietéticas en estos casos, porque es como estábamos comentando, el paciente se le administra un tratamiento, el paciente va a mejorar, va a curar, pero si no revisa el por qué, déjame ver mi agua, el agua es potable, cómo la estoy consumiendo, quizás el agua sí es potable, pero el recipiente no es el mejor, o las manos no nos las lavamos la cantidad de veces que sean prudentes en el día, o tomamos alguna fruta que está bien lavada en la nevera, pero nuestras manos no están lavadas, entonces ahí pasamos la contaminación. Lo que hay que tratar es eso, es mejorar quizás nuestros hábitos. A mí una colega me hizo la anécdota de una paciente que llega a la consulta, se trata en varias ocasiones la infección por Helicobacter pylori, una persona muy higiénica, pero lavaba los vegetales, consumía muchos vegetales en el fregadero. Entonces en el fregadero echan cualquier cosa, claro, incluyendo otros vegetales también. Exacto. Y quizás entre la ranurita de donde el desagüe, ahí se puede acumular y ahí entonces quizás transmitir la contaminación. Hay que tratar de extremar las medidas en los casos de los pacientes que sean recurrentes a la infección por Helicobacter pylori y el paciente sentarse, bueno, déjame identificar qué estoy haciendo mal, para entonces eliminar esa recurrencia a la infección. Además, entonces, de ya las afecciones que hemos descrito en el transcurso del programa, ¿hay alguna otra relación de la infección por Helicobacter pylori con otras afecciones de tema gastrointestinal? ¿La gastritis, por ejemplo, también está relacionada? Sí, claro. La gastritis se produce, como habíamos comentado, en mucha frecuencia por la infección por Helicobacter pylori. Uh-huh. Hay una asociación opuesta con el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero tampoco es algo que, a pesar de que esté la bacteria, o por ejemplo, vamos a decir, no, vamos a dejar la bacteria por eso, porque me protege. No. Esa bacteria tiene que eliminarse porque hasta el momento sí se ha demostrado que hay mucha inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, eso es algo y quiero dejar este concepto claro porque anteriormente era diferente. O sea, anteriormente si el paciente no tenía síntomas, se quedaba ahí, ¿no? Sí. Ya hay que eliminarla toda. Pero entonces, ¿qué pasaba en ese momento en el que se quedaba el paciente sin tratarse, aún teniendo y reportándose que estaba afectado con la bacteria? ¿Qué pasaba? ¿Llegaban luego complicados? Llegaban luego con mayor degeneración de la mucosa gástrica. Es el paciente que no tenía sintomatología y quizás tampoco tenía una modificación histológica de la mucosa, pero ya luego cuando se le hacía por X o por Y o porque aparecían los síntomas, uh-huh, entonces se evidenciaba que habían otros cambios histológicos. Entonces dijeron, bueno, pero ¿cuál sería la causa? Bueno, el Helicobacter, que en su momento no se trató. Excelente. Por eso la importancia entonces, doctora, de poder detectar temprano y de poder tratar a ese paciente adecuadamente para evitar que lleguen esas complicaciones que hemos descrito. En el tema del cáncer de estómago, quiero que podamos ampliar un poquito más en esta parte. Otros factores que quizás sumados al tema de una infección por Helicobacter pylori puedan aumentar el riesgo de que un paciente sea diagnosticado con este tipo de cáncer. Claro, los pacientes que tienen signos de alarma, es decir, un dolor muy intenso, uh-huh, en epigastrio, muy, muy intenso, no la molestia típica del paciente que tiene el epigastralgia por Helicobacter pylori, paciente que tiene pérdida de peso mayor de 50 años, que esté vomitando algo negro, ese algo negro por la degeneración por la degradación de la sangre, así es que se pone, y eso es sangre. Entonces, acuda, esas cosas manchitas negras o ese vómito negro abundante, aguanoso, vaya a su médico o la sangre como tal, entonces debe acudir. Esos pacientes
que están perdiendo peso significativamente, están haciendo fiebres que anteriormente no las hacían y no se encuentra la causa. Los pacientes que tienen incluso esta dificultad para tragar son signos de alarma. Esos pacientes llevan sí o sí endoscopia para no solamente identificar la infección por Helicobacter pylori, sino también para descartar otras lesiones que pudieran estar ahí solapándose y el mismo paciente asumiendo que es algo banal y por eso no va al médico a tiempo. Excelente. En el caso de esos pacientes que son diagnosticados, son tratados, se les dio seguimiento a los 15 días o al mes y se verificó que la bacteria ya no está, ¿cuál es el seguimiento que debe darse a ese paciente? ¿Cada qué tiempo tiene que volver con el gastro o ya se puede olvidar de eso? Buenas noticias, ese paciente curó. Ya. Ya, si él quiere pasar por el consultorio a visitarme, a saludarme. A llevarle unas manzanas. Bueno, permitido. Pero ya, porque es una infección, entonces es como la neumonía. Usted tuvo neumonía, se curó de la neumonía, ya, muchísimas gracias. Okay. Tuvo una infección, una gastroenteritis por amebiasis, se curó de la amebiasis, ya no tiene que regresar, pero lo que sí tiene que mantener siempre son las medidas higiénico-dietéticas para que no tenga que regresar por tener otra vez la infección por Helicobacter. O quizás también estar pendiente si aparece ese síntoma, si se descuidó con ese manejo adecuado de los alimentos y todo lo demás, pues, o quizás también, como decía, esas causas que no están científicamente probadas y que si quizás su pareja también tiene esta infección y por alguna razón pues hay un contagio ahí, también estar pendiente a los síntomas y a tratarse ambos. Claro, otra cosa que te iba a comentar, que como fuimos a pausa para que no queden en dudas, en la parte de tratar a la pareja es, como les había comentado, no hay evidencia para eso, sin embargo, no es tratable en automático. Ese paciente tiene también que agotar todo el proceso, realizarse el estudio y si aparece ahí entonces es que se trata. O sea que no es por sospecha, eso hay que confirmar un diagnóstico también. Sí, y también recordarle a los médicos internistas, médicos familiares, médicos generales, que la infección por Helicobacter pylori no se trata de manera empírica. Recuerden que estamos hablando de combinaciones de antibióticos y al combinar antibióticos, si los damos por sospecha, pudiéramos estar creando resistencia. Entonces, ese paciente tiene que tener la evidencia, ya sea por una prueba de aliento, por una endoscopia o por un antígeno en heces preferiblemente, de la presencia de la infección. Y a partir de ahí, entonces, suministrar el tratamiento que sea más efectivo acorde al país en donde nos encontremos. O sea que el tratamiento empírico para Helicobacter pylori no se debe administrar. De esas pruebas, doctora, ¿puede alguna de ellas dar un diagnóstico errado? ¿Cuál suele ser la más efectiva? Ya hablaba de que en el país se utiliza más la endoscopia, pero independientemente de esto, por el tema de que es menos costosa y todo lo demás, ¿pueden resultar ser la más efectiva? Las más efectivas son prueba de aliento, antígeno en heces y la endoscopia. En ese orden. En la endoscopia, prueba de aliento y antígeno en heces. Sin embargo, la diferencia entre estas no es tanta. Tanta. Se podría usar una sobre la otra. Por eso te había comentado que en cuanto a los consensos, lo que se decide de cuál utilizar de estas es por edad. El paciente mayor de 50 años o paciente que tenga datos de alarma en automático va para endoscopia. O en los pacientes que sea muy alto el costo de la endoscopia, ahí es que se pasa entonces a las demás. Pero es similar. Lógicamente, la más efectiva va a ser la endoscopia porque tú estás viendo primero toda la superficie y segundo, el patólogo te va a decir, míralo ahí. Exacto, exacto. Entonces, doctora, recogiendo un poquito ya en los minutos finales del programa del día de hoy, recordar nueva vez el tema de síntomas y manifestaciones que puede tener el paciente, por qué no debo retrasar el ir con el especialista y la importancia del seguimiento y de la adherencia al tratamiento para poder curar a tiempo y evitar complicaciones mayores en el futuro. Muy bien, bueno, haciendo un pequeñito resumen, la infección por Helicobacter pylori, como el nombre lo indica, es una infección bacteriana, es un bacilo flagelado que cuando se encuentra en nuestro estómago va a provocar a la larga o a la corta un daño, una agresión, que quizás no siempre provoca sintomatologías, pero como a la larga la va a provocar porque está agrediendo esa mucosa, entonces se debe tratar. Automáticamente se detecta esta infección,
hay que administrarle tratamiento. Los síntomas más frecuentes que puede provocar una infección por Helicobacter pylori van a ser dolor aquí en la boca del estómago, epigastralgia, puede provocar náuseas, vómitos, sensación de plenitud gástrica o saciedad precoz. Me siento que se me avienta la barriga o como poquito porque de inmediato siento que me lleno. Estos van a ser los síntomas y los factores de riesgo van a ser a través de la alimentación, de los alimentos contaminados, del agua contaminada, porque va a ser la vía en la cual podemos adquirir esta bacteria. Así que si usted tiene alguna de esas sintomatologías, entonces trate primero de acudir al médico y si tiene alguno de estos factores de riesgo, trate de eliminarlos. Vaya a consulta con un buen profesional. Aquí siempre nos percatamos de que quienes vienen a compartir información con nosotros sean profesionales capacitados, profesionales que puedan brindarle una atención oportuna en salud. La doctora Tammy Beltré está en Corazones Unidos, en la Torre Profesional Suite 301. Está también en el Centro Médico Real, en el piso 3, consultorio 305, y en el Instituto Cardiovascular del Este, también en el piso 3. Así que por ahí usted puede encontrarla, llame y haga su cita con la doctora Beltré. No deje pasar por alto esos síntomas para que luego no tenga una situación más complicada que resolver. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre un placer estar en esta espectacular cabina. Así es, de verdad somos muy, muy felices cuando podemos compartir con usted y yo sé que la gente que nos escucha también. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana, miércoles del corazón, cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.